Alondra, Andrea, buenas tardes Betsy, Palet, Camila, Estefanía, Génesis, Gisela, Carol, Leonel, Lucero. Jóvenes, veo un matriarcado en el salón, pura mujeres casi, ¿ah? Buenas tardes, Tatiana. Acá está el amigo William, ahí está, un varón. Bueno, Leito Los Gallardigans, ¿cómo estás? Leito Carrión, el único. Excelente. ¿Qué tal, Polita? ¿Qué tal? Gracias por responder el saludo, chicos, son lo máximo. Camilita, un pingüino. Ah, va, ok. Acá yo puedo mandar también imágenes o no. Ahí está. Ya está. Bueno, están todos ingresando. Ya somos más de 40 personas. Y comenzamos, chicos. Una bomba. Gracias por mandar esos dibujitos, esos stickers. Gracias, Leito. Así manifiestas tu cariño y tu amor. Gracias. Muy bien, Leito. Claro, ¿no? Ya es común, chicos. Como ustedes son de Lima Nueva, de la Lima Populosa, en Villa Salvador, Comas, Puente Piedra, San Juan del Washington. Así se manifiestan su cariño, con bombitas. Calet, pollito, muy bien. Excelente. Ya, muchachos. Mi querida Pamplona Alta. Ay, ay, ay. Donde, donde las balas muerden, los cuchillos vuelan, siendo leíto. La vida dura. Donde el sábado hay fiesta y el domingo velorio, siendo leíto. Claro. Ese leíto. Ya, chicos, ya, ya, ya. Por favor, comenzamos con nuestra clase, con nuestra vida académica, muchachos. Mediante el estudio nosotros cambiaremos nuestro país. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi hormidones? Con el estudio cambiaremos nuestro país. A ver, era una paciente que padece de dispepsia. Ya volaste, ¿sí o no? ¿Qué será dispepsia? Dice, ¿sí o no? Ya te estás dando calambre al cerebro, ¿no? Pero así es como deberías expresarte a veces, pues. Dispepsia, enfermedad crónica por la digestión laboriosa imperfecta. O sea, alguien tiene un problema, una enfermedad estomacal, pues. Pero comió en exceso, ¿no? Peruano que come en exceso en agachaditos, su ceviche de cebolla, ¿no? Su tripite de pollo, sus hamburguesas, KFC, los martes de harta grasa, taparteria, comió en exceso, es martes, ¿no? O miércoles. Y entonces sintió arcadas, amigos, si estaba mal estomacalmente y come en exceso, ¿quién crees que va a hacer arcadas? Tuvo que tomar un antiácido. A ver, estoy entre la malestar, pero esto es muy general, ¿no te parece, Ratzel? Siempre los datos generales. Duda de ellos, amigo. ¿Ok? Porque acá hay un contexto. Y hay que trabajar algo más particular. Claro, vómitos, vómitos. ¿Ok? Si tú buscas la palabra pesadez en el diccionario, su primera acepción dice cualidad de pesado, gravedad terrestre, terquedad e impertinencia, corazón, exceso, duración de medida, y la sexta acepción, molestia, trabajo, fatiga. En ninguna acepción hace alusión a lo estomacal. En ninguna acepción hace alusión a lo estomacal.
Cuidado de trabajar con palabras por oídas. O sea, yo escuché que mi tío dijo, oye, siento el estómago pesado. No, cuidado, cuidado. No necesariamente lo que las personas dicen es lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Cuidadito. Vamos a la 2. Vamos a la 2. Luis XVI, rey de Francia, fue sacado durante la Revolución Francesa, ¿no? Él y su esposa. ¿Recordarás el nombre de su esposa? La reina que cuidaba el dinero del imperio. La reina que vivía de manera morigerada. Oye, te estoy preguntando por la reina, esposa de Luis XVI, oye. Se nota que dominas historia. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Aparte que todo lo que es revolución tú lo dominas, ¿sí o no, Leito? Cultura general, ¿sí o no? De ley. Y luego de acá vienen las liberales, ¿no? La del 30 y el 48, ¿sí o no, Leito? Las revoluciones liberales. Bueno, chicos, estas palabras expulsado, vacado, demitido, derrocado, excomulgado son semejantes. En todos estos términos, chicos, alguien está dejando un cargo, una responsabilidad. Pero amigos, en el ámbito eclesiástico, en la iglesia, se da la palabra excomulgar. En la iglesia, sacan a alguien de la iglesia por pecador, entonces te excomulgan, ¿ok? Apartar a alguien de la comunión de los fieles, excomulgar. En el catolicismo, amigos. Ustedes que los han bautizado, deberían excomulgarlos, porque el fin de semana, el fin de mes anterior, el día del Halloween, se han ido a fiestas, se han puesto su disfraz de Halloween. Deberían excomulgarlos, devolverle sus ofrendas. ¿Qué tiene? Dice. Nada, nada, estoy diciendo un ejemplo nada más. Me echan agüita bendita y me quemo, profe. Sí, pues Leo, ya me imagino ya. Ya, cuando amigos, ustedes renuncian, ¿ya? Cuando ustedes renuncian, cuando tú dejas un empleo o comisión, se habla de dimitir. Dimitir es renunciar, ¿ya? Dimitir es renunciar. ¿Qué es lo que vas a renunciar? Un empleo o comisión. Dimitir. Empleo o una comisión. Dimitir. Comisión se entiende como un grupo de investigación. Pero la persona está renunciando, nadie lo está sacando. ¿Está bien? En la palabra vacar sí se dice que hay un cargo o dignidad, ¿no? Y la persona cesa. Entonces voy a poner acá, cesar de un cargo o dignidad. Como dice dignidad, se refiere a una autoridad. Se refiere a una autoridad en un estado. Dignidad. Presidente, ¿no? Ministro, ¿no? Y claro, la palabra, la clave es derrocar, pues, de hecho. Pero te estoy escribiendo y me estoy tomando la molestia de ponerte la diferencia entre estos términos. Entonces, en derrocar es con fuerza o con la fuerza, voy a poner. Con la fuerza. Armas. ¿Ok?
el ejército, con la fuerza, ¿no? Con la fuerza hacer caer un gobierno. Un gobierno. Ahí. Ya está. Entonces la clave, obviamente, derrocado. Ya sabes, ¿ah? Pasamos a la 3. Ya empezó la recuperación de las imágenes antiguas de la iglesia de la ciudad. Como son imágenes antiguas, están deterioradas, entonces, ¿qué crees que van a pasar o va a pasar con las imágenes? ¿Qué es lo que van a hacer con las imágenes? Restauración, ¿no? Muy bien, el juez fue sacado de su cargo. El juez fue sacado de su cargo. Ya, ahora sí, ahora sí. Regreso a mi fuente. Renunciar a empleo o comisión. Hacer que caer un gobierno. Cesar un cargo de dignidad. ¿Fue qué? El juez fue sacado de su cargo por corrupción, amigos. Por corrupción, por corrupto. Seguro era de la política peruana este juez. Muy bien, Melissa me dice la A. Dayanita me dice, Danielita, perdón, la C. Dana me dice la C también. A ver, pónganse de acuerdo. En el análisis, ¿cuál es la respuesta? Calamina, destituido. Muy bien, muy bien, muy bien. Destituido. Ahí está Ratzel. Calamina. Oye, Calamina no conozco yo. ¿Qué es Calamina? Ya recuerdo. Creo que es eso que ponen ustedes en sus casas, pues, ¿no? Ya. Muy bien, muy bien. 4 la C de casa, 4 la C de casa. Tranquilo, muchachos, con el estudio todo se supera. Tranquilos, tranquilos. Con el estudio ya se irán a vivir a un condominio. Tranquilos, tranquilos. Avanzamos. Pasamos a las 5 y las 6. Los parásitos. Ahí está. Seguro son los fujimoristas. Perdón. Se refiere a esos organismos microscópicos, ¿verdad? Los parásitos. Burrito sabanero, profe. Son aires de Navidad. Rápidamente del organismo de su hospedador infestan. Claro, besito en una acción. Ustedes son del área A, pues. Dominan ampliamente. 5 la B de bidescendido. Bidescendido. Creo que esto ocurrió el 2020, me parece. Es por Huancayo. Bidescendido. 6. El médico le recetó un jarabe para escupir la flama. Facilito, pues. ¿Cómo va a ser expulsar? No te pases. No te pases, pues. Oye, futuro médico. ¿Cómo vas a decir expulsar? Expectorar, ¿verdad, muchachos? Ya ves, futuro médico, ya ves. Muy bien. Expectorar, pues, lo justo, lo justo, lo justo. Avanzamos. Ya tú ya vas buscando la diferencia entre secretar y excretar, ¿ah? Ya tú vas buscando. Ahorita vamos a hacer esa diferencia. ¿Ok? 7 y 8. Pregunta 7 y 8. El documento servirá para demostrar que él era el único con derecho a vender la casa. Amigos, ¿cuál de las alternativas es un documento particular que te da poder o potestad para vender un bien? Un testamento, pues claro, ahí está, dedito, claro que sí, excelente.
Muy bien, Jennifer. Excelente, Jennifer. 8. Los impuestos de la municipalidad han incrementado en los últimos años. Jóvenes, ¿cómo se llama? Así es, Ratzel, así es, así es. Está bien, así es, correcto. Así es. Qué bueno. Se nota que no has almorzado hoy día. Muy bien. A ver. En la 8, ¿cómo se llaman los impuestos de la municipalidad, chicos? Cuando la MUNI se encarga de dar esos impuestos. Los tributos, no, pues, no, jamás. Muy general. El término tributo es demasiado general, ¿sí? Es una obligación mediante ley que se paga al Estado. Claro, cuando ya es más particular, cuando esto va a la municipalidad, es la palabra arbitrio. Arbitrio, amigo. Ustedes cuando viajan a su pueblo, perdón, a su distrito, ¿no ven ahí esos grandes gigantografías que dice eh, arbitrio 0%, amnistía tributaria, reduce tu arbitrio, te dicen, al 80%, al 60%, te dicen. Arbitrio, definición 5, tributo con que se recauda fondos, por lo general en municipalidades. Así es, así es. El nombre es arbitrios, arbitrios, ¿ok? Dicen amnistía tributaria y como lo hace la MUNI, se llama arbitrios. ¿Ok? Yo quisiera que sí, así fuese la SUNAT, muchachos. Yo quisiese que así fuese la SUNAT. Amnistía para todos. Que no nos cobren. Dios mío. 9 y 10. A personas incipientes, facilito. Tú conoces que es una persona incipiente con C. ¿Qué significa la palabra incipiente con C? Vamos, dale. ¿O qué es la palabra incipiencia? Incipiencia, amigos, a personas incipientes, a personas ignorantes, falto de sabiduría, falto de juicio, poco letrado, así es. No de experiencia, Camila, sino que no tiene conocimientos. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Podría ser, ¿no? Yo recién me estoy empezando a preparar, profe. Tampoco un tonto, pues, Nicole. Simplemente alguien que no conoce todavía las cosas. Por ejemplo, como te digo, yo recién estoy empezando a prepararme. ¿Qué te parece? ¿Ok? ¿Puede ser o no? Oye, no, no, yo te juro que cuando empecé a prepararme recién me enteré que los ángulos de un triángulo sumaban 180. Así de mal estaba, ¿ya? Estaba grave. Y pensé que la independencia del Perú era 1821. Qué monce, qué monce, qué monce. Mira, a personas incipientes, o sea, ignorantes, la lectura de Así hablaba Zaratustra. Oye, ¿ustedes han escuchado o no del señor Nietzsche? Es impenetrable. De aquí que ninguno de ellos podrá comprenderla. Claro, ¿no? Así hablaba Zaratustra. Es impenetrable. Recuerda que ellos son ignorantes. A personas que son ignorantes, una lectura como la de Nietzsche es impenetrable. De aquí que ninguno de ellos pueda comprenderla. ¿Tú crees que va a ser ambivalente? Ambivalente no va, porque el significado de ambivalente, ambi, es que tiene dos significados. Presenta dos interpretaciones, ¿ya? Dos interpretaciones. ¿Qué está haciendo un jarabe? ¿Qué está haciendo un jarabe? Un preparado de guión, con cebolla, con tu miel.
Dos interpretaciones. Entonces no va, pues la E no es, porque no es que ellos hayan interpretado con dos significados, no es que no han podido ni siquiera interpretar nada. Ahora, puede ser la B, pero cometerías redundancia, Danielita, Ratzel, cometerías rebusnancia cometerías. ¿Por qué? Porque voy a decir, la lectura era incomprensible, de ahí que ninguno de ellos pueda comprenderla. ¿Cómo es eso, pues? Ilegible que no se puede leer. Ilegible no se puede leer. Ellos sí han podido leer, solo que no entienden lo que leen. Oye, ambiguo es igual que ambivalente, pues, ya ves. Ambi. ¿No ves que está la misma raíz? Ambi. Está la misma raíz. Ambiguo que se puede entender de varios modos. Pero sí se entiende. A ver, te digo una expresión. Estaré solo este fin de semana. ¿A qué me refiero? ¿Que no tendré compañía o que estaré viernes, sábado, domingo? Chicos, por si acaso, estaré solo este fin de semana. ¿A qué se refiere esto? ¿Que voy a estar sin compañía o que voy a estar esos días de viernes, sábado, domingo? ¿A qué se refiere? A ver. Ambiguo, ambivalente, profe. Jóvenes, el perro de tu hermano me molesta y molesta. Cuidado. Cuidado que entiendas mal, ¿ah? Cuidado que entiendas mal. Cuidado, suave. Me refiero a la mascota, no el perrito, la mascotita. Por favor. Porque mi expresión es ambigua, ¿sí o no? Mi expresión es ambigua. ¿Entiende más o menos? ¿Y qué tal me expresaba en femenino? A ver, ¿qué tal lo decía en femenino? ¿Ah? Peor. Funado, profe. Funado. Pero es un ejemplo, pues. Caleb. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿Cuál sería la respuesta? Ininteligible. Calamina, pues calamina, de hecho. Calamina. Ininteligible significa también incomprensible para los textos, para la lectura. Difícil de entender, amigos. Ya vas a buscar. ¿Tijera? No, tijera creo. Mira. Ya, la 10. Lúcete con la 10. Facilito, mira. A pesar del accidente aparatoso, borrador. Borrador. A ver, accidente aparatoso. O sea, un grave accidente, ¿sí o no? Avión, amigos, mira, accidente de avión, ya no te pases, pues. Milagrosamente, el piloto todavía resultó ileso. ¿Tú crees que pueda pasar? Resultó ileso. Incólume. Esa es la clave, pues. Invulnerable. Protegido. Bien, espero por favor que estés siempre anotando los significados. Ya vamos 4 semanas, se entiende que ya vas 40 palabras en tu mente. Avanzamos.
Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Esto es para ti, ¿ah? A ver si estás atento. Dice, es mucho lo que la ciencia no entiende. Quedan muchos... Ah, ya. Voy a hacer una inferencia acá, ¿te parece? Es mucho lo que la ciencia no entiende. Amigos, si es mucho lo que la ciencia no entiende, entonces es poco, ¿qué? Es mucho lo que la ciencia no entiende. Entonces es poco, ¿qué? Lo que sí entiende, ¿no? Es mucho lo que no entiende, es poco lo que sí entiende. Quedan muchos misterios todavía por poseer. La ciencia tiene que buscar más conocimiento. En un universo que abarca decenas de miles de millones de luz y de unos 10 o 15 miles de millones de años de antigüedad, quizás siempre será así. Tropezamos constantemente con sorpresas, o sea, la ciencia constantemente descubre cosas que nos asombran. Los científicos pueden dar revelaciones místicas de las que no hay más prueba que lo que dice alguien. Amigos, eso de revelaciones místicas, ¿a qué campo se refiere? ¿A qué ámbito se refiere? Revelaciones místicas. ¿A qué ámbito se refiere? Eso de revelaciones místicas. Al religioso, pues. Entonces los científicos rechazan lo religioso. ¿Por qué rechazan? Porque no hay más prueba que lo que dice alguien. No hay más prueba que lo que dice alguien. Entonces se entiende que la prueba es suficiente o insuficiente en la religión. Que para ellos las pruebas son suficientes o insuficientes. Muy bien, ahora
Haz una inferencia, Camila. Entonces la ciencia considerará que sus conocimientos sí tienen pruebas suficientes, ¿sí o no? Entonces la ciencia sí pensará que sus conocimientos son suficientes. Mira, ante esa inferencia el autor dice, pero es difícil que crean los científicos que su conocimiento de la naturaleza es completo. Está bien, ciencia, tienes el mérito de que tu conocimiento tiene fundamento, tiene pruebas. Bacán. Like para ti, ciencia. El detalle es que tampoco te la creas tanto, ¿no? Es suficiente, pero no absoluto. Suficiente en el sentido de que tiene fundamento, Camila, pero no absoluto en el sentido de que todavía faltan elementos por conocer. Muy bien, Camilita, lo máximo. Eres lo máximo, debes ser de la U seguro. La ciencia está lejos de ser un instrumento de conocimiento perfecto, por eso el autor lo aclara. Excelente. Simplemente es el mejor que tenemos. La ciencia tiene el mejor conocimiento, pero no es el perfecto. Es el mejor que tenemos hasta el momento, ¿no? Algo así. La ciencia por sí misma no puede apoyar determinadas acciones humanas, pero sin duda puede iluminar las posibles consecuencias de acciones alternativas. Ojo con esto, ¿ah? Puede apoyar a las acciones humanas. La manera de pensar científica es imaginativa. Y chicos, lo voy a resaltar con otro color porque creo que acabamos de leer algo importantísimo. La, la, el pensar científico es imaginativo y disciplinado. ¿Ok? Y dice después, esto o esta imaginación y disciplina es la base de su éxito, chicos. Es la base de su éxito, jóvenes. ¿Te das cuenta? La ciencia nos invita a aceptar los hechos aunque no se adapten a nuestras ideas preconcebidas. Nos aconseja tener hipótesis alternativas en la cabeza y ver cuál se da apta mejor a los hechos. La ciencia va de la mano con los hechos, no te olvides. Nos insta a un delicado equilibrio entre una apertura sin barreras a las nuevas ideas, por muy herejes que fuesen, y el escrutinio escéptico más riguroso. O sea, acá hay un equilibrio. Chicos, para que haya un equilibrio, ¿cuántos elementos deben haber en la balanza? Para buscar un equilibrio. Dos. Por un lado, debes tener apertura a las nuevas ideas. Y por otro lado, debes realizar un escrutinio escéptico. ¿Qué significa escrutinio? Análisis. Análisis de desconfianza. ¿Entiendes? O sea, por un lado, no me cierro. Acepto nuevas ideas. Pero tampoco voy a ser muy crédulo y las termino aceptando totalmente, sino que empiezo a ser desconfiado, escéptico y escudriño con bastante profundidad. Bacán. Oye, la ciencia es exitosa, lo dice por segunda vez. Y si lo dice por más de una vez, debe ser la idea que principal. Y jóvenes, ¿el por qué es un conector de qué tipo? De causa. ¿Me puedes decir cuál es la causa para que la ciencia sea exitosa? ¿Me puedes decir cuál es la causa para que la ciencia sea exitosa? Ah, no dice método científico. Puedes leer, pues, después del conector de causa viene la causa. Después del conector de causa viene la causa. ¿Cuál es la causa para que la ciencia sea exitosa? Bien, bien, Antonella. Muy bien, Camila. Claro, claro, es eso. Es eso, de hecho. El ser autocrítico es lo mismo que decir mecanismo que corrige los errores a través, ¿no? Ese mecanismo es la autocrítica, pues. Es un mecanismo que corrige los errores. Está bien, está bien. Entonces acá pongo autocrítica. No te olvides, ¿ah? La ciencia es autocrítica. Esa sería su tercera característica, amigos.
Porque la primera característica, ¿te acuerdas cuál era? ¿Cuál era la primera característica? ¿Cuál era la segunda característica? ¿La ves o no la ves? Ahí está. Esas características que provocan que la ciencia sea ¿qué? Exitosa, pues. Provocan que la ciencia sea exitosa. Muy bien. Ahora dice, cada vez que comprobamos nuestras ideas a la luz del mundo exterior, estamos haciendo ciencia. Cuando somos, cuando somos autoindulgentes, oye esta palabra, mira, ser indulgente es perdonar, pero autoindulgentes cuando nos autoperdonamos, cuando somos acríticos. ¿Qué significa acrítico? ¿Que nos criticamos o que no nos criticamos? Entonces te pregunto, ¿eso va con la ciencia o no va con la ciencia? ¿Hay internet normal? No se va el internet. Claro, cada vez que un estudio científico presenta algunos datos, va acompañado con un margen de error. Un recordatorio discreto, persistente, de ningún conocimiento es completo o perfecto. Es una forma de medir la confianza que tenemos en lo que queremos saber. Además, los científicos suelen ser muy cautos al establecer la condición verídica de sus intentos de entender el mundo. Puede haber nuevas circunstancias nunca examinadas antes, en las que incluso nuestras loadas leyes de la naturaleza fallan y por muy válidas que puedan ser en circunstancias ordinarias, necesitan corrección. Muy bien. A ver, tengo estas preguntitas. A ver, vamos a estas preguntitas. ¿Cómo saldrías del apuro en estas dos preguntas?
Ya, la relación que hay entre ciencia y autocrítica es que la ciencia tiene como característica la autocrítica, ¿recuerdas? La ciencia tiene como característica la autocrítica, por lo tanto, el arte tiene como característica ser creativo. Ahora, recuerden que superstición e hipótesis son antónimos. La superstición pertenece al terreno de la ilusión y la hipótesis está fundamentada en hechos. La clave debe ser la C. Dos casitas. Claro, de ley. Chicos, vamos acá. Pregunta 3, pregunta 4, por favor. Siempre colocando el número de la pregunta, por favor. Claro, la idea principal tiene que ser el éxito de la actividad científica, bacán. Y el resumen, o el mejor resumen, sería en la A, ¿no? Porque todas las demás podrán tener ideas verdaderas. Sin embargo, en la A se habla de la ciencia y su éxito, cosa que no se dijo en ninguna de las demás. Vamos a la pregunta 5 y 6.
Bien, Camilita. ¿Quién más? ¿Quién más? Claro, en tu diligente implica que ocultas tus desaciertos, soslayas tus errores, podría ser, pero dice sus proyectos. Los proyectos no es bueno ni malo, pero desaciertos es malo, y si los ocultas, entonces estás siendo autoindulgente. Y investigación sí es sinónimo de escrutinio, ¿no? Cinco casa. Acá se equivocaron, ¿eh? Y oye, ya pues, no te pases. La ciencia recuerda sus tres características. Era imaginativa. Si es imaginativa, es creativa. Ya ves. Y disciplinada, si te acuerdas. Esta era la número dos. Dijeron imaginativo y creativo, que son sinónimos. Y autocrítico era la tercera característica. La clave es la D. Oye, mucha atención. Pregunta 7, pregunta 8. 7 y 8. Bien, Galet.
Se infiere del texto ante un margen de error ínfimo. Chicos, el autor dice por acá, ¿no? Cada vez que un estudio científico presenta algunos datos, van acompañados de algún margen de error. Un recordatorio discreto, pero insistente de que ningún conocimiento es completo o perfecto. Es una forma de medir la confianza que tenemos en lo que creemos saber. De medir la confianza. Entonces se puede llegar a mencionar que se infiere, tendría confianza en lo que alcanzó, ¿no? Tendría confianza en lo que alcanzó. 7 veces. Ya. 7 besos, chicos, 7 besos. Y 8. Sería contradictorio. ¿Qué es lo que sería contradictorio? En la dinámica de la ciencia. ¿Qué es lo que sería contradictorio en la dinámica de la ciencia? La B, pues, ¿no? Solo existe en el universo lo que hemos comprobado, pues. 9. Se aplicará el método propio de la ciencia en el campo político, extrapolación. La democracia abierta, ¿no? Al diálogo sería un modelo congruente. 9 dedito. Así es. Vamos ahora a los textos de tu separata rápidamente. La estultofilia, chicos, es un concepto aportado por Feuerbach, y trata de un gobierno, o de un neologismo, perdón, compuesto de dos términos: estulto, que significa tonto, necio, y filia, que significa amante, es decir, la pasión por la ignorancia, lo cual implica una serie de funestas consecuencias que van en contra del progreso social. Según Lola López, la educación actual se ha enfrentado o incapacidad de combatir la fuerza de algunos medios de comunicación que difunden ideales y valores relativos: dinero fácil, sexo, el reconocimiento social sin esfuerzo y compromiso alguno. Propuesta, propuesta cultural que se está ejerciendo cada vez más sobre los niños y los jóvenes, la cual busca eliminar el deseo, ¿no?
de saber, de conocer. Todo eso son consecuencias negativas, perjuicios, ¿no? Nuestra sociedad está sufriendo un mal llamado estultofilia, mira, lo cual surge como consecuencia que hemos caído de manera graciosa y generosa parte de nuestra actividad mental, creatividad y autonomía a otros presentes como medios audiovisuales por el simple hecho de obtener un placer inmediato en los sentidos. Mientras que la alienación hace referencia a una imposición, la esutofilia tiene un carácter voluntario, es decir, la sociedad abraza lo que se le ofrece, se identifica con ello y se confunde con otro igual. Algunos de sus impactos son los siguientes. La creatividad del lector, hemos pasado a la pasividad del lector, mira, ahí está. De la creatividad a la pasividad. Voy a resaltar lo negativo. Los pensamientos y deseos son limitados, sometidos al consumo. Culto al efímero. Es un sujeto político activo. Pero lo negativo debe ser esto. Lo borro, lo borro, lo borro. Lo negativo debe ser sujeto mediático pasivo. Pensamiento cero. Presa mental. Lo privado se ha elevado al rango de lo público. A ver, pregunta 11 y 12. ¿Cuánto le des a las? 11 y 12. ¿Cuánto le des a Fabi? A las. ¿Qué? ¿De la noche? Ya. La clave de la 11, muchachos, la de dado, pues. Que van contra el progreso social, ¿no? Doce. La verdad. A ver, un concepto aportado y trata de un neologismo compuesto por dos términos, tal, lo cual implica que van en contra del proceso social. La comparamos con la a ver, amigo Anthony. Esto es un concepto basado en ciertas banalidades. Yo me voy a ir a trabajar ahorita. Dile, dile. Es un concepto basado en ciertas banalidades y frivolidades, lo que implica una serie de funestas consecuencias que van en contra del proceso social. Lo que implica una serie de funestas consecuencias. Es culto, que significa tal, es decir, pasión, lo cual implica una serie de funestas consecuencias que van en contra del progreso social.
Jóvenes, ¿cuáles son las diferencias que entre las dos alternativas, ¿ah? Sí, pues. A ver, una tiene más información que la otra ya. Está bien, pero vamos, otra diferencia. Ya, escúchenme, ¿sabes cuál es la diferencia? Por más que haya más líneas y haya más palabras, no hay más información, ¿ya? En la alternativa A se está dando datos sobre la creación del término, quién lo aportó, ¿no? Con qué palabras la formó, tonto, necio, filia, y significa pasión por la ignorancia. Ahora, lo cual implica una serie de funestas consecuencias, ¿no? O sea, ¿qué produce? Consecuencias que van en contra del progreso social. Pero chicos, en el texto no solo te explicaron la creación del término, sino que la palabra estutofilia implica una serie de componentes, que las personas se interesen más por la vanidad y no se interesen por lo esencial, ¿no? Por ejemplo, en el segundo párrafo se dice, está ejerciendo cada vez más sobre los niños, convirtiéndola en la ignorancia, dice, ¿no? Debilidad mental. Entonces, la alternativa E justo te está explicando ello, implica una serie de funestas consecuencias, pero vamos, ¿con qué? Con ciertas banalidades y frivolidades. Este dato no está en la A. En la A solamente está la etimología y está lo de las consecuencias, pero no te dice cómo logra estas consecuencias de estar en contra del progreso social. La E sí te dice con qué. Ahora la B, lo cual surge como consecuencia de que hemos leído de manera graciosa por parte de nuestra actividad mental creativa, por el hecho de que, pero no habla que está en contra del progreso social, pues le falta la B, la consecuencia final, que detiene el progreso social. Entonces, mira, no necesariamente porque tiene más letras o palabras va a ser la clave por el resumen, ¿no? Sino la que brinda más información. ¿Sí? Bacán, ¿ah? Buena apreciación. 12 enano. Buen distractor también el de la A. ¿Sí te diste cuenta, sí o no, Antonio? Excelente. Vamos al texto 1 ahora, que habla sobre el ictus. Vamos ahora sobre el ictus. Es la mayor causa de dependencia en adultos, la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en los hombres. El ictus es una lesión cerebral debida a la aceleración brusca de la circulación sanguínea. Existen dos tipos de ictus: la hemorragia cerebral y el ictus isquémico. El tiempo de reacción es la clave, dice el ictus. O sea, si lo atendemos tempranamente, entonces disminuye el riesgo de secuelas. Y acá están los dos tipos, mira, el isquémico y el hemorrágico. Síntomas: inicio agudo, pérdida de fuerza o sensibilidad en el brazo, dificultad para hablar o
para comprender el lenguaje, alteraciones en la visión, problemas de equilibrio e inestabilidad, parálisis facial. Ya está. Acá está el contenido sobre el ictus. Es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, dice, que suministran sangre al cerebro. También se conoce como accidente cerebrovascular. Ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se interrumpe, ya sea debido a un coágulo sanguíneo o una hemorragia. Debido a esa ruptura o bloqueo, esa zona del cerebro no recibe el oxígeno, glucosa y otros elementos que necesita. La consecuencia es que las células nerviosas de esa área no pueden funcionar adecuadamente y mueren transcurridos unos minutos. En general, los ictus son de inicio súbito y de rápido desarrollo y causan una lesión cerebral en minutos. Con menos frecuencia, un ictus puede ir empeorando a lo largo de horas, incluso durante uno de 2 días, a medida que se va necrosando un área cada vez en mayor estabilidad, en el que el área del tejido necrosado deja de crecer de forma transitoria o en lo que se observa en cierta mejoría. Se trata, por lo tanto, de una urgencia sanitaria que siempre requiere tratamiento inmediato. Cuanto menos tiempo pase desde que surgen los primeros síntomas hasta tratamiento, mayor será la probabilidad de supervivencia o disminución de sus secuelas. Según los casos, el ictus es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. También se le conoce como embolia o trombosis. Estos términos, no obstante, se refieren más bien a distintas causas del ictus. Un ictus ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es taponado por un coágulo u otra partícula, chicos. Debido a esta ruptura o bloqueo, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre, dice. Oxígeno, glucosa que necesita. La consecuencia es que las células nerviosas del área del cerebro afectado no reciben oxígeno, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos. Los tipos de ictus que existen son dos: el ictus isquémico y el ictus hemorrágico. En el ictus isquémico, los vasos están obstruidos. Dentro de los coágulos causantes del problema se denominan trombos cerebrales o embolismo cerebral. Es causado por una obstrucción del vaso sanguíneo. Este problema se suele producir en el desarrollo de depósitos de grasa en los muros del vaso, lo que se denomina aterosclerosis, que pueden ser a su vez de dos tipos: trombosis y embolismo. En el ictus hemorrágico, el vaso se rompe, provocando que la sangre irrumpa en el cerebro, comprimiendo el tejido cerebral. Existen dos subtipos de este tipo de ictus: el intercerebral y subaracnoide. Sucede cuando se rompe un vaso sanguíneo débil. Tenemos acá también ictus hemorrágico, las aneurismas y las malformaciones arteriovenosas. De los dos tipos de ictus, los isquémicos son los más frecuentes, comprendiendo un 80% total. En España, por ejemplo, se estima 150 a 200 casos anuales por cada 100.000 habitantes. Vamos, muchachos, a ver preguntas de la 13, 14 y 15. 13, 14 y 15.
Claro, la A sería, ¿no? Presenta una naturaleza y tipología, ¿no? Acá está. Pim. Y el mejor resumen se encontraría en... Claro, la clave sería la D de dado, chicos. ¿Sí? La D. Porque tiene acá su definición y te dice las causas, ¿no? Ya sea la ruptura o bloqueo. Y de eso ya se desprende lo demás, ¿no? La clave sería la D. El error que tiene la E, chicos, es que dice es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, que suministra la sangre al cerebro, pero no te dice las causas, mira. Por eso es que la D tiene más información. La clave debe ser ella, ¿no? La D. ¿Está bien, Camilita? ¿La viste? ¿Vistes por qué podría ser la D y no la E? Sí. Ok, avanzamos. Pregunta 15 y 16, por favor.
El antónimo de taponear debe ser desembarazar. Embarazar es impedir. Pero como tiene prefijo de negación, esa sería la clave. En la 16 nos dicen, ¿cuál de los siguientes enunciados es divergente con los datos en la infografía? Sobre una persona que sufre ictus. La clave debe ser, a ver, la A dice, presentaría serie de dificultades. No. Además de sufrir parálisis facial, eso sí pasa, pues. Sin perder tiempo debería recibir atención inmediata. Verdadero, pues. Acarrea más peligro sufrir un ictus hemorrágico que No, no dice quién da más peligro, pues. O sí. Bueno, por inferencia sí se puede considerar esa, ¿no? Y va a sufrir terribles consecuencias porque el ictus es un mal sin control. No, sí se puede controlar, sí puede prevenir, ¿no? La D, la 16, la D. Vamos ahora al siguiente texto, texto número 2. A ver, muchachos, vamos dando la lectura. Es un texto de admisión, ¿sí? Sí, es un texto de admisión, pues. Y necesito tus respuestas. Ya me vas mandando tus claves acá y lo corregimos rápidamente para poder pasar al otro texto también. A ver, ayúdame por favor con tus claves para poder acabar. ¿Ya? Mándame tus claves de la 17 hacia adelante. Ya, a ver, en el texto A, para hacerlo breve, en el texto A, el autor muestra ventaja de la G Economic, ¿no? Su tesis es la G Economic es ventajosa, ¿sí o no? Muestra ventajas, sí.
Ah, ¿cuál es la primera de ellas? ¿Cuál es la primera de las ventajas? Bueno, antes de mencionarlas, el autor la define y dice que viene a ser un modelo de trabajo basado en empleos temporales, conectado por aplicaciones o plataformas digitales, o sea, necesita internet. Y acá viene la primera ventaja. Es flexible. El trabajador es su propio jefe. ¿Ok? Ventaja 2. Ingreso adicional. Ventaja 3. Además, si no existiera esta oportunidad de trabajo, habría dificultades para entrar al mercado laboral. O sea, la ventaja 3, chicos, es que esta forma de trabajo es un poquito más flexible, un poquito más informal, si quieres así, de fácil acceso, ¿no? No se necesita mucha documentación para ser parte de. No necesita mucha documentación para ser parte de. ¿Ok? Ahora, párrafo siguiente. Si posees ciertos conocimientos o habilidades técnicas como diseño, traducción o programación, podrías aprovechar ofertas de empleo en plataformas como tal, 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 tal. No hay excusa, por tanto, hay que darse de brazos cruzados si lo que realmente deseas es ganar dinero ya. Bueno, ahí estaban las principales ventajas. En el texto B nos da las siguientes desventajas o perjuicios. ¿Cuáles son estas desventajas, chicos? Primero es un contraargumento. No es la solución a todos los problemas laborales. Es más, se dice que cuando estás en ese tipo de trabajo, no hay vacaciones pagadas, no, no hay esos beneficios laborales. Ya no hay beneficios. Precariza el trabajo. La segunda desventaja o el segundo perjuicio la segunda desventaja o el segundo perjuicio, además dice, casi siempre tendrán que asumir el costo, o sea, el mismo trabajador está solo con sus materiales, genera aislamiento, ¿no? Ahí está. Clave de la 17, ventajas y desventajas de la economía por las plataformas. Respecto al texto A, es incompatible afirmar la falsa que pueden prescindir de Internet. La C. Así marcaste, ¿no? 17A, 18C. Ahí está, Camilita, lo máximo, Camilita. 19, precarizar. ¿Qué es lo que quiso decir el autor con precarizar? Que el trabajo era inadecuado, que el trabajo. Entonces lo que quiere hacer es descalificar a los trabajos y económico. Desacreditar la labor de los empleadores, no. No a los empleadores, sino el trabajo. El trabajo está mal. ¿Ya? 19A. Y 20. Conforme lo dicho el texto, si un inmigrante indocumentado recién llegado buscara trabajo en un país latinoamericano, le convendría hacerlo en una empresa tradicional, en una plataforma digital. Pues la 20 sería, porque los requisitos para trabajar son menos estrictos, ¿no? La B. La clave sería la B. Ahí estamos. Avanzamos ahora al texto 3. El texto 3 es bastante interesante. Y aquí hay un esquema. Esencia y existencia. Salen por todos lados las ramas. Por un lado van a hablar. La esencia remite al ser. En el acto del ser. Es el acto del ser como está siendo. Y acá el entendimiento conoce primero al ente, la existencia, y luego entiende la esencia.
Ambos constituyen una misma realidad, pero con dos principios, dice, ¿no? En la sustancia te hace existir en sí y no en otro. Es un ser existente cuando sale de la interioridad de su esencia. Ambos constituyen, dice por acá, una misma realidad, pero con dos principios distintos, ¿no? Entonces acá tenemos esencia que es potencia y acto que es existencia. Vamos a la zona de las oraciones. Entonces dice Santo Tomás de Aquino, se tiene un principio central de la metafísica, que todos los seres creados se componen de esencia y existencia, lo cual equivale a decir que no existen en razón de lo que no son. Interesante. Su esencia no implica existencia. Podrían pues no existir. Ojo con esto. Su esencia no implica existencia. Tratarse de seres que en términos técnicos se llaman contingentes. Un célebre problema que plantea la distinción de esencia y existencia consiste en saber si en un ser singular la esencia es realmente distinta a la existencia, es decir, del acto que la hace existente. Los filósofos tomistas sostienen la distinción real. Hay que notar también que distinción real no significa necesariamente separación, ni siquiera posibilidad de separación. Las nociones de acto y de potencia van ya implicadas en la distinción de esencia y existencia. Ojo con esto, ojo con esto. Las nociones de acto y potencia van ya implicadas en esencia y existencia. La esencia aparece en efecto como lo que puede existir, como en potencia de existir, y la existencia es lo que da a la esencia el acto de existir, lo que hace de ella un ser en acto. Las nociones del acto y potencia no son también sugeridas por el fenómeno de cambio. Todo cambio, en efecto, consiste en el paso de la potencia al acto. El agua deviene o se convierte en vapor. Es pues vapor en potencia. Tal árbol da frutos. El fruto está pues en potencia en el árbol. Vapor y hielo son diversos actos del agua, así como el fruto es un acto del árbol. Se ve pues que la potencia es la aptitud de llegar a ser, el devenir alguna cosa. Por su parte es bien el estado del ser que ha adquirido o recibido la perfección para la que estaba en potencia, o bien el ejercicio de una actividad que hace pasar a un ser de la actividad del acto. La potencia es algo real en el ser. Así, la capacidad de hacerse vapor o hielo, los seres no se convierten o devienen en cualquier cosa. Vamos a las preguntas 21 y 22, por favor. Pregunta 21 y 22. Estaba acá en tu separata, ¿eh? En tu pregunta 21, el acto puede ser entendido como el ejercicio de cierta actividad o como determinado del estado del ser.
Esa es la correcta. 22. La clave sería la E, ¿no? Ciertos existentes podrían carecer de esencia. La perfección de un acto supone su paso a la potencia. Y los filósofos tomistas sostuvieron la existencia es separable de lo real. Pregunta 23, mira. ¿Cuál del texto anterior señala la relación analógica correcta? Claro. Acto es a existencia, como potencia es a esencia, ¿no? Esa sería la respuesta. Bien, voy a darte las respuestas, chicos, en los textos que quedan, porque me queda poco tiempo ya. Y ya pues hemos practicado suficiente para el resumen, ¿no? A ver, vamos por acá. La pregunta 24. La clave sería la A. 25 enano, chicos. 26 A de amor. 27 la B de bueno. 'Vamos a la 28. Sería la E de enano. 29 enano. 30 la B de bueno. Y esas serían las respuestas, chicos, de esta clase. Ya las voy a pasar con su admin para que se las comparta, ya, chicos. Gracias por la atención prestada, jóvenes, son lo máximo. Gracias por sus respuestas. Gracias, Alison, por participar. Tatiana, Camilita, gracias por participar. Nos vemos la próxima semana, pues, chicos. Cuídense mucho. ¿Ya? Gracias. Oye, gracias, Leito, gracias. Cuídate, cuídate. Nos vemos.